Segunda de Pedro, vamos a estar en el capítulo 1. Segunda de Pedro. Si empiezas por atrás de la palabra sería aún más fácil de encontrar, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a estar leyendo los versículos 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice así. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Si me permitís, vamos a hacer una breve oración pidiendo ayuda al Señor. Señor, tú moviste a estos hombres a escribir hace 2000 años, 3000 años, a lo largo de muchos años, diferentes personas, y ahora, 2000 años después, nosotros abrimos tu palabra y pedimos, Señor, que en otro contexto, en otra cultura, con otro aún lenguaje que utilizamos, pero que nos ayudes a comprender tu palabra revelada. Señor, necesitamos desesperadamente comenzar el año, igual que acabarlo, desde tu palabra y entender tus propósitos revelados a tu pueblo allá hace 2000, 3000 años, pero en el poder del Espíritu Santo, cambiando vidas hoy en día. Así que te pedimos ayuda para permanecer atentos, Señor, y que sea tu palabra la que hable, que no se trate de mí, que yo sea olvidado, pero que los hermanos en esta congregación recuerden la centralidad de la Escritura para comenzar este año. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hace un poco más de 500 años, un abril del año 1521, el famosísimo reformador Martín Lutero comparecía en la dieta de Worms. Y dieta no se trata de esas nuevas dietas de comida, que sobre todo empezamos, ¿verdad?, el día 1 de cada año, y el día 16 ya hemos terminado con ellas. Esta dieta era una asamblea político-religiosa en la ciudad de Worms, en Alemania, y él se enfrentaba a los líderes políticos y religiosos del momento. Todo porque 4 años antes, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavaba sus archiconocidas, ¿verdad?, 95 tesis o sus argumentos en contra especialmente de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica Romana. Y ese momento, ¿verdad?, desató una tempestad inimaginable para aún este monje agustino. Y la pretensión de Lutero no era realmente la de crear un revuelo político, social, religioso realmente, sino que su deseo era el de rechazar algunas de las prácticas antibíblicas de la Iglesia romana y enseñar la palabra de Dios. Así que entonces se encuentra ahora en la ciudad de Worms, nos encontramos con un Lutero absolutamente convencido de la veracidad de unas escrituras tantos siglos ignoradas y tantos siglos desobedecidas. Y está tan convencido que no duda por un momento en enfrentarse ante los superpoderes de la época, como era el Papa León X o el emperador Carlos V, llamado su cristianísima majestad. Y se enfrentaba ante ellos que podían excomunicarle fuera de la iglesia, ¿verdad? Y aún peor, podían matarle, llevarle a la hoguera, al calabozo. Y así, ante la pregunta de si Lutero se retractaba de sus escritos fundamentados en la palabra de Dios, el monje declaró estas célebres palabras el 18 de abril de 1521. Dijo: puesto que vuestra majestad y vuestros señores desean una respuesta simple, responderé: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada. Dios me ayude. Amén.
Su descubrimiento de las Escrituras y su profundo crecimiento y amor por Cristo eran dignos de cualquier sufrimiento. Un sufrimiento por el que prefería pasar debido a la suprema convicción de que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios y la Biblia ha de creerse y estudiarse y aplicarse en la vida. La pregunta es si nosotros podríamos afirmar algo así. ¿Afirmas esto? Y yo no digo ante los superpoderes del momento. ¿Afirmas en tu interior esta verdad? ¿Afirmas aún ante conocidos, familiares, en el trabajo? Puedes decir, creo absoluta e irremediablemente en la palabra de Dios. Creo con seguridad que es la verdad. Estoy tan convencido de que el mismísimo Dios se ha comunicado por medio de este libro que no hay nadie que me va a persuadir de lo contrario, aun si esto me cuesta relaciones, aun si esto conlleva oprobio y burla de otras personas. ¿Puedes decir amén a estas preguntas? Espero que sí, porque creer otra cosa que no sea que las Escrituras son la palabra inerrante, es decir, que no contienen error. Decir que otra cosa diferente que las Escrituras son la verdad revelada de Dios al hombre. Creer otra cosa es creer una mentira que costará una eternidad de condenación y separación de Dios. Esa es la realidad. Y este texto en esta mañana, escrito por Pedro, movido por el Espíritu, en 2 de Pedro 1, 19 al 21, nos va a mostrar dos razones por las cuales nosotros como iglesia, creyentes e iglesia, hemos de ser cautivados por la palabra de Dios. Dos razones por las cuales la iglesia debe ser cautiva de la palabra. Y el versículo 19 nos dice que hemos de ser cautivos de la palabra porque la palabra de Dios es segura. Es segura. Comienza o continúa Pedro diciendo, y así tenemos la palabra profética más segura. Entonces el apóstol, movido por el Espíritu, está escribiendo a unos creyentes que han estado expuestos a falsa enseñanza, a mentiras. Fijaros lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y ante estas peligrosas sutilezas en forma de buena, bonita y mentira, ¿verdad? Falsa enseñanza, Pedro dice a sus destinatarios, hey, escuchad atentamente. Prestad atención, no prestéis atención a estas falsas enseñanzas. Aquellos que aún abren sus Biblias o pergaminos en ese momento, ¿verdad? Y enseñan cosas que no son ciertas. Prestad atención a la palabra revelada de Dios. Prestad atención a la seguridad de la profecía revelada por Dios. Prestad atención a vuestros pastores que os enseñan con fidelidad, porque si no prestáis atención, vais a correr un serio peligro. ¿Qué peligro? El peligro de desviarse de la verdad. El peligro de buscar seguridad fuera de las Escrituras. El peligro de dejar de ser cautivados por la palabra de Dios y caer presos de la falsa enseñanza del mundo. Entonces, ¿tienes confianza segura de que en la Biblia, no en tu opinión, no en mi opinión, no en un ser superior, sino tienes confianza de que la Biblia contiene la única manera, el único mensaje que enseña del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo? ¿Crees esto? ¿Y crees que este libro trae salvación a tu alma? Pedro es muy enfático porque está urgiendo a los destinatarios a prestar atención a la palabra, a ser cautivados por la palabra de Dios porque es segura. Y así tenemos la palabra profética más segura. Y Pedro chasquea los dedos para que presten atención, no a sí mismos, sino al mensaje de Dios. Capta su atención para que obedezcan la palabra profética. Esta es otra manera de decir la Biblia.
la palabra revelada en ese momento. En ese momento tenían el Antiguo Testamento y quizá ya algún libro del Nuevo Testamento, pero la palabra revelada de Dios. Prestad atención, dice Pedro. ¿Por qué? Dice, porque esta palabra profética es más segura. La Biblia es absolutamente segura. O en negativo, en la Biblia no encontramos absolutamente engaño, porque la palabra de Dios, revelada de Dios al hombre, cumple lo que promete. Ahora, una pregunta que surge del texto dice, y así tenemos la palabra profética más segura. Cuando leemos la Biblia hemos de hacer preguntas al texto, eso es observar el texto. La pregunta es, ¿más segura que qué? ¿Más segura que qué? Bien, esta contestación la encontramos en los versículos anteriores. Venid conmigo al versículo 16, leamos del 16 al 18. Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro está transportando a sus destinatarios a la escena, ¿verdad? La has identificado, la escena de la transfiguración de nuestro Señor Jesús. La encontramos en Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. Los tres evangelios nos narran cómo en este monte, dice el Monte Santo, allí el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Su ropa se transformó en una ropa blanca como la luz más radiante. Nos narran cómo allí se aparecieron Moisés a un lado, Elías al otro, ¿verdad? Vaya trío, hermanos, increíble. Y Pedro estaba allí. Pedro estaba contemplando la gloria de este espectáculo de Dios. Y Pedro escuchó las palabras del Padre, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Entonces Pedro ahora, 30 y pico años después de esta escena, escribe a estos creyentes en segunda de Pedro y les dice, hermanos, yo estuve allí, yo fui testigo, yo vislumbré con mis propios ojos la gloria de Cristo, quien es Dios mismo. Yo oí la declaración del Padre, yo contemplé la figura brillante y preciosa de aquel que es el lucero de la mañana. ¿Cómo va Pedro a olvidar algo así, verdad? Imposible. Lo recuerda vívidamente y ahora procura que sus destinatarios, los destinatarios de esta carta, tengan la información correcta. Que confíen en la palabra segura que salva y apunta a Cristo y su evangelio de salvación. Y ¿sabéis lo que está diciendo Pedro? Realmente lo que está diciendo es, mirad, yo vi todo esto. Yo estuve allí en el Monte Santo y como apóstol que soy, os lo digo. Pero aún así, si decidís no creerme, bien, no me creáis. Pero creed la palabra profética más segura. Creed el texto profético más seguro. Id al texto y descansad en la seguridad de que lo que dice es la verdad, aun si no creéis mi testimonio de que yo estuve allí. En otras palabras, sed cautivos de una palabra que no falla. ¿Por qué? Porque al creer la palabra, está queriendo decir Pedro, creyendo la palabra revelada, seréis libres y perseveraréis y aseguraréis vuestra salvación en Cristo y evitaréis el juicio y la condenación si os apartáis y escucháis las falsas enseñanzas a las que estáis siendo expuestos. Pedro urge a los creyentes a que se zambullan en la palabra profética. Y a que crean en la palabra profética, que crean lo que es fácil de creer. Pero también que crean y confíen con absoluta seguridad lo que es complicado de entender o es complicado de digerir, ¿verdad, hermanos? Pedro quiere que ellos sean una iglesia cautiva que confía sin pestañear la palabra de Dios, porque es segura.
esta palabra segura implica confianza total. Total. Y además es una seguridad que nunca va a decepcionar. Es, como dice el Salmo, es un ancla inamovible para el alma. La palabra. ¿Cómo puedes tú probar que tu coche es efectivamente tu coche? Porque tú andas en tu coche, tú mueves tu coche de acá para allá, pasas las revisiones, te arruinas llenando el depósito y pagando los seguros, aparcas delante de tu casa, creo, no en la casa del vecino. De hecho, hablas de tu coche como, este es mi coche, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedes probar objetivamente que tu coche es tu coche? Y no es el de otra persona. Bueno, pues dirás, pues voy a tráfico, en este caso voy a dgt.es o la web que sea, y vas a mostrarme un documento oficial que dice efectivamente este coche con esta matrícula, este modelo está a mi nombre. Este papel dice que este coche está registrado a mi nombre, por lo tanto es mío. No digo ahora que cada vez que hablemos de nuestro coche tenemos que enseñar nuestro papel que certifica que es nuestro, porque confiamos, ¿verdad?, en que decimos la verdad y no lo habéis robado. Lo que digo es que lo que certifica que efectivamente tu coche es un papel. Es un trozo de papel o en la pantalla del ordenador. Y esto es realmente lo que está ocurriendo aquí. Pedro habla de la realidad de que experimentó la gloria de Cristo años atrás en la transfiguración de Jesús, y aún así, ¿qué es lo que está haciendo él? Él apunta no a su testimonio personal, sino al papel, a la palabra de Dios. Dice a la palabra profética más segura. Y apunta a la palabra profética porque entiende que la salvación es segura para el que cree efectivamente que la palabra de Dios es la verdad. Y también apunta a los destinatarios a esta realidad porque sabemos, hermanos, que es fácil dejar de prestar atención a la verdad. Es fácil dejar de prestar atención a la verdad. Por eso he llamado a los destinatarios y a nosotros hoy, iglesia, es que seamos creyentes, una iglesia cautiva de la palabra de Dios, que estemos atentos a las Escrituras, unas Escrituras que nos urgen a prestar atención a lo que dice. Prestamos atención a la Biblia porque ahí encontramos la seguridad de nuestra salvación. Y por cierto, abro paréntesis, medio paréntesis, uno no escoge su iglesia porque la gente es muy maja en esa congregación, o porque es la iglesia a la que ha asistido toda la vida, o porque tiene un buen grupo de jóvenes o una música vibrante como esta mañana, ¿verdad? O uno no escoge su iglesia porque está cerca de casa, lo cual es siempre muy conveniente. No, sino que uno escoge una iglesia, hermanos, cautiva de la palabra. Una iglesia donde el texto se lee, el texto se enseña, el texto se aplica en la vida de sus miembros. Es más, te digo con absoluta certeza, te animo a que escojas esta iglesia imperfecta, cuyo pastor te caiga mejor o peor, espero que mejor que peor, te va a guiar a la palabra profética más segura. Y suena a comercial, quizás es un eslogan político, no, pero lo que estoy animándote es que vengas aquí, permanezcas aquí, porque tu vida espiritual y la de tu familia depende de dónde estés. Y el ánimo es que estés en una iglesia donde vas a crecer espiritualmente. Y seas pastor, seas joven, niño, seas padre, seas abuelo, tío, seas maestro, autónomo, parado, sea cual sea tu situación, ven a una iglesia que te va a exhortar y va a exhortar a tus hijos, a tus nietos y a tus sobrinos a vivir la palabra de Dios, que te va a exhortar a predicarte la palabra de Dios a ti mismo durante la semana, que te va a ayudar a vivir cautivado por la palabra
de Dios porque es segura. Porque solo en el texto bíblico encontramos salvación, pero también santificación, ser más como Jesús. Y eso te lo garantizo. Eso sí que es un eslogan, ¿verdad? Garantizado. La palabra de Dios salva y santifica nuestro corazón. Es muy interesante, por cierto, observar la humildad de Pedro. Un hombre del calibre de Pedro. Observar que él no se está apuntando a sí mismo, ¿verdad? Y me hace pensar en un momento donde el ego y la fama de muchos predicadores quiere hablar más alto que el texto que enseñan, si es que lo enseñan, ¿verdad? Que realmente se predican mirándose al espejo. Este espejo es un peligro. Se miran a sí mismos. Pero aquí observamos que Pedro se aparta de la escena y apunta a Cristo y la palabra de Dios. No me mires a mí, mírale a Él desde aquí. No se trata de que escuches mis convicciones ni mis opiniones, no se trata de mis sueños, experiencias, ni mis chascarrillos o lo majo que soy o las emociones que causo en ti, sino de cómo apunto a la palabra de verdad. Se trata de la palabra objetiva que no falla, se trata del mensaje profetizado, de la verdad más segura. Y Pedro dice ahora, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. El Señor espera que prestemos atención. Y espera que obedezcamos este mandamiento nosotros también de prestar atención cuidadosa de lo que leemos. Y dice que cuando prestamos atención a la palabra leída o escuchada, como esta mañana, dice que estamos haciendo bien. Estamos haciendo bien. Y el texto no dice, si prestas atención a la palabra, por cierto, todo te va a ir bien. No dice eso, ¿verdad? El texto dice que confíes en la palabra de Dios, a pesar de cómo te va en la vida, a pesar de tus circunstancias. Y te dice que si al creer con absoluta seguridad, esto puede que traiga rechazo, o burla, ¿verdad? O desprecio, ¿qué? O si caes enfermo, o si un familiar cae enfermo, o si pierdes tu trabajo, que esto, hermanos, no disminuya un ápice tu confianza en Cristo y su palabra revelada. Que nada ni nadie te haga cambiar unas convicciones cautivas de la palabra. Que nada haga desanimarte a venir a la iglesia y congregarte y ser expuesto a la palabra de Dios y crecer. El mismo Pedro, hermanos, sufrió y murió por sus convicciones inamovibles a la palabra, por su confianza absoluta. Lutero, ahí en Worms, se enfrentó al oprobio, se enfrentó al sufrimiento. ¿Qué hay que decir? Nuestro Señor Jesús, hermanos. Cristo confió en la palabra más segura del Padre y recibió rechazo y sufrimiento y muerte porque confió hasta el final en la palabra. Y sabéis que estamos en una situación parecida como iglesia, unas semanas de diferencia. Y yo digo a los hermanos allí, puede que nuestras congregaciones no crezcan mucho. Queremos que más y más vengan al conocimiento de la verdad, pero puede que no crezcan mucho. Estoy seguro, convencidísimo de que nuestro mensaje no es popular y no es aceptado. Pero hermanos, iglesia, ¿verdad? Aquí en Madrid, Cristo nos llama, Cristo espera de ti que te centres no en números, no en aceptación, no en críticas, sino en prestar atención a la palabra, en predicarla, escucharla, leerla, proclamarla, en vivir cautivos por la palabra, sometidos a ella. Y al hacer esto, el texto dice, hacéis bien en prestar atención. Hacéis bien en prestar atención. Esta expresión, prestar atención, implica no simplemente que escuchemos con atención, como espero que estéis haciendo ahora. No solo es un esfuerzo cognitivo, sino que esta atención implica una acción. Es una acción.
Es decir, escuchas la palabra o lees la palabra, pero meditas y aplicas, obedeces la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida diaria. Eso es prestar verdaderamente atención, ¿verdad? De nada vale que prestemos atención y entendamos el texto si luego no salimos de aquí y aplicamos la palabra de Dios. ¿Qué estaremos demostrando entonces cuando leemos y aplicamos la palabra de Dios? ¿Sabéis que esto va a demostrar que verdaderamente eres un creyente porque estás dando fruto? Fruto. Porque estás actuando conforme a la voluntad de Dios y perseverarás en vivir no de acuerdo con tu parecer, sino al parecer de Dios revelado en la palabra. Y a continuación Pedro dice al final del versículo 19 que hacéis bien en prestar atención, dice ahora, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y ahora el apóstol compara la palabra de Dios con ¿qué? Dice con una lámpara que brilla. No sé si estaba pensando en el famoso Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino, ¿verdad? La palabra de Dios es luz, es guía. Y Pedro dice que es luz en el lugar oscuro, brilla en el lugar oscuro. Este lugar oscuro es una referencia a este mundo donde vivimos. Esta palabra oscuro también se usaba en esa época en referencia para describir a un lugar totalmente lóbrego y miserable. Este mundo, dice Pedro, es una cárcel oscura, húmeda, donde miles de millones de personas están condenadas. Este mundo es un lugar oscuro, es un patíbulo global donde la gente va, vive ciega a la verdad y llama bueno a lo malo, llama malo a lo bueno, o intolerante, o intransigente, o fanático, o fundamentalista a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso también pasa en Madrid, ¿no? Por eso, hermanos, es tan importante que seamos iglesias que creen la palabra de Dios, que es segura y es verdad, rodeados de un mundo oscuro y lóbrego. Porque solo la iglesia, hermanos, solo la iglesia tiene las llaves del mensaje de salvación en Cristo. Y solo este mensaje hace que la pena de muerte se torne en luz. Que el sol de la esperanza brille en salvación eterna. Entonces debemos de ser parte de iglesias cautivas de la palabra de Dios. Porque el mundo no deja de estar emborrachado y bombardeándonos a nosotros y a nuestros hijos constantemente de mentiras. Ideas, imposiciones, filosofías, este lugar oscuro ya hace mucho tiempo que ha dejado de ruborizarse ante la verdad, entre comillas, de la sociedad y sus convicciones morales que, bueno, en realidad son la adoración del yo, ¿verdad? Es la religión del yo. Y el llamado de una iglesia bíblica es prestar atención a la palabra, tener constante atención. No sé, tú cuando eres pequeño o mis hijos ahora, cuando les pones una película, no hay ruido ni bomba al lado que les distraiga de su objetivo de ver esa película, ¿verdad? De la misma manera, nosotros hemos de prestar atención constante a la palabra de Dios en domingo en la iglesia, pero en nuestro día a día, hermanos. ¿Y cuándo hemos de parar de prestar atención a la palabra? Pedro continúa, fijaros lo que dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hemos de parar de prestar atención a la palabra, hermanos, hasta que la luz de luces vuelva. Este lucero de la mañana es una referencia a nuestro Señor Jesús. En el original es la palabra fósforos, ¿verdad? De ahí obtenemos la palabra fósforo. En ese momento era el portador de luz. El portador de luz, con L mayúscula, va a volver. Y va a volver para salvar a su iglesia, pero también para juzgar, hermanos. Jesús vuelve para juzgar.
al no creyente, aquel que no cree en la palabra de Dios. Y cuando Él vuelva, en ese momento, hermanos, la palabra que hoy leemos y creemos por fe, contemplaremos finalmente a nuestro Señor, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios andante, podemos decir. Y como creyentes que no queremos prestar atención a la falsa enseñanza, en ese momento nuestra fe de hoy se tornará en vista y contemplaremos a Cristo y realmente ya no necesitaremos más el libro porque le tendremos a Él constantemente y acceso a nuestro Señor Jesús. Y cuando le contemplemos, no solo nuestros ojos le verán, sino que es muy interesante porque Pedro dice que el lucero de la mañana aparecerá no en vuestros ojos, sino ¿dónde? En vuestros corazones, dice. Esto implica que cuando veamos a Cristo, nuestro corazón estará lleno de gozo. Estaremos transformados, absolutamente seguros en Él, en que lo que hemos leído aquí es la verdad, porque ahora la tenemos delante de nuestros ojos. Y nuestros corazones comprenderán exponencialmente lo que ya podemos comprender aún veladamente por medio de la palabra profética más segura hoy. Yo espero, hermanos, que el 2022 sea el último año de este mundo. Lo espero realmente. Espero que tú también, espero que esperes la venida de nuestro Señor y le contemplemos verdaderamente como Él es y seamos transformados y veamos en toda su extensión la verdad revelada, que es segura. Pero mientras Él vuelve, podemos tener confianza de que lo que estamos leyendo y escuchando es la verdad y que el Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda a contemplar y a comprender a nuestro Señor más y más. Desde la palabra de Dios, una palabra suficiente para todo, dice Pedro, todo lo que concierne a la vida y la piedad, dice en el versículo 3 del capítulo 1. Una palabra que ha de ser prioridad en tu vida porque es prioridad de la Iglesia y debe serlo. Entonces la meta, hermanos, es la de confiar en su palabra y vivir cautivados en la gloriosa verdad hasta que Cristo, el lucero de la mañana, vuelva. Constantemente cautivados porque es la palabra de Dios segura. Estamos viendo esta mañana dos razones por las cuales la Iglesia debe ser cautiva de la palabra de Dios. Y hemos visto en el versículo 19 que hemos de vivir cautivos en la palabra porque es segura, absolutamente segura. Y los versículos 20 y 21 nos muestran una segunda razón. La Iglesia debe ser cautiva de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es divina. Es divina. Versículo 20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra de Dios es divina y entiendo que es una redundancia, la palabra de Dios es divina y por cierto me refiero a divina a que viene de Dios, no que, porque a veces usamos el adjetivo divino como algo cursi. La palabra de Dios no es cursi, la palabra de Dios es divina, viene de Dios, hermanos. Es confiable, por tanto. Es confiable porque el origen de este libro que tenemos delante es Dios mismo. Entonces Pedro va a decir que este libro realmente no ha surgido de la voluntad ni de la decisión de personas que eran muy listas y tenían buenas intenciones y decidieron comenzar a escribir una bonita y una elaborada historia de la humanidad. Sino que Pedro dice que fue el Espíritu Santo, Dios mismo, quien tomó la iniciativa en su soberanía de comunicarse con nosotros. Por tanto, si este libro no es un libro humano, sino que es el libro de Dios. Por tanto, si cada párrafo, cada palabra tiene su origen en Dios y la entendamos mejor o peor, o el mundo la acepte más o menos, pero podemos decir nosotros hoy, sí, la creo. Desde el en de Génesis 1 hasta el amén de Apocalipsis, la creo.
Y hemos de tener cuidado en cómo contestamos. Porque si realmente no confiamos en la palabra de Dios, es lo mismo que decir no confío en Dios. Y Pedro está escribiendo a unos creyentes que están sufriendo este flujo destructor por parte de falsos maestros que negaban que el lucero de la mañana precisamente iba a volver. Ellos negaban que Cristo volvería. Dice capítulo 3, versículo 4, que ellos preguntan, ¿dónde está la promesa de su venida? Ellos decían, ¿dónde está? Entonces, si no va a venir, entonces tranquilos, vivid como os parezca. ¿Realmente no va a volver? ¿No va a traer juicio? Estos son cuentos de viejas de parte de Pedro. Cristo no vuelve. ¿Qué es eso de que va a venir a juzgar? Esto es lo que predicaban. Y el versículo 20 contesta a estas mentiras. Dice, ante todo, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pedro contesta, dice, esto no es cierto. Lo que dicen no es cierto. No os equivoquéis, no es lo que yo digo, no es lo que yo interpreto de la profecía que me ha sido dada, sino que Dios revela la verdad y además Dios explica el significado de esa verdad revelada. No se trata de lo que yo pienso acerca de lo que Dios dice. Recordáis al profeta Daniel, ¿verdad? Allí en Babilonia, Nabucodonosor tiene un sueño y Dios revela a Daniel tanto la información del sueño como el significado del sueño, ambas, ¿verdad? Daniel 2:30 dice, me ha sido revelado este misterio. Y Daniel expone al rey tanto el sueño como la interpretación del sueño. Dios reveló a Daniel ambos. No es que Daniel se presentó ante el rey, tuvo suerte con el sueño y dijo, bueno, veamos, esta estatua significa tal, yo creo que cual. No, Dios reveló a Daniel tanto el sueño como la interpretación del sueño, ¿verdad? Y esto es lo que Pedro realmente está diciendo aquí. Recordamos, dice esto porque los falsos profetas leen la palabra de Dios, la estaban leyendo, pero ¿qué hacían? Retorcían el significado del texto, daban su parecer, decían, mira, esto es lo que significa para mí. Esto es lo que realmente quiere decir la palabra de Dios. Nada nuevo. Ya el Señor, por medio de Jeremías, capítulo 23, versículo 16, dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Esto es lo que estaba ocurriendo aquí también. Y es por eso, hermanos, que es tan peligroso hoy también, escuchar a personas que utilizan la Biblia, la tienen en el púlpito, en el atril o en su mano, y la utilizan como una lanzadera para hablar de sus propios intereses, hablar de sus propias perspectivas o de sus puntos de vista, en lugar de explicar el único punto de vista, que es el punto de vista de Dios, porque Dios es el autor de este libro. Recordemos, hay una sola interpretación. Una sola interpretación. Espero que cuando marches de aquí puedas aplicar de diferentes maneras la predicación de hoy, la verdad del texto, pero hay solo una interpretación, la que Dios ha querido comunicar en cada sección de la Escritura. Y una iglesia cautivada de la palabra, hermanos, por tanto, debe esforzarse. Lleva esfuerzo. Hemos de esforzarnos en entender la palabra confiable de Dios, y eso es un llamado alto. Y la iglesia de Dios es llamada a leer el texto, a interpretar el texto en su contexto. Los pastores de las iglesias deben proteger al rebaño de Cristo de los lobos que dan su parecer.
La iglesia es llamada a manejar con precisión la palabra de verdad. La iglesia de esforzarse no por ponerse las gafas de una tradición específica, de una denominación específica, sino que hemos de venir con un corazón humilde y ser cautivados por el texto y ser guiados en nuestra vida por el texto bíblico. Aunque a veces cueste entenderlo, aunque cueste vivirlo. Pero la responsabilidad tremenda como iglesia y como creyentes es la de ser lo más objetivos posibles desde la palabra de Dios. Y Pedro sabe esto perfectamente. Él sabe que no es un cuentacuentos. Él sabe que la profecía que él recibió por Dios es realmente la verdad revelada y la está escribiendo. Y él apunta a los destinatarios con plena seguridad porque sabe que la palabra es confiable, es segura y es confiable. Él sabe que no se trata de que él quería dar una opinión específica. Quiero machacar a estos falsos maestros u otro profeta tenía una opinión que quería simplemente compartir. No, se trata de la voluntad de Dios revelada. Es interesante que en el capítulo 3, versículo 16, Pedro equipara los escritos precisamente de Pablo. Escritos que, además, esto es un hombre humilde, porque dice que él confiesa que son complicados de entender. Es increíble, el propio Pedro dice esto. Pero ¿qué está haciendo Pedro? Equipara estas cartas de Pablo con las Escrituras. Pedro es consciente de que en este momento de la historia, en el siglo I, Dios está revelando de nuevo, está revelando el Nuevo Testamento a la iglesia por medio de hombres movidos por el Espíritu Santo que escribieron un libro divino. Ellos no escribieron su interpretación personal. Mateo quiso escribir tal, Juan quiso escribir cual, Pedro lo que le pareció. No, sino que Dios estaba revelándoles tanto el texto como la interpretación. Es decir, fijaros, Moisés escribió su interpretación personal en el Pentateuco movido por Dios. Moisés no escribió su interpretación personal, sino que escribió movido por Dios, el Pentateuco. Isaías, años después, escribió movido por el Espíritu Santo y muchas veces explicaba lo que Moisés ya había explicado y construía sobre esa verdad. Y llegamos al Nuevo Testamento y tenemos a Pedro, Pablo y los evangelios escriben, movidos por el Espíritu Santo, escribiendo, construyendo sobre la verdad que Moisés, Jeremías, Isaías ya escribió en el Antiguo Testamento. Y nada de esto, absolutamente nada, dice Pedro, se trata de interpretación personal, sino que es un libro divino que destila directamente de Dios Antiguo y Nuevo Testamento. Dios ha hablado, su palabra es segura, podemos confiar al 100% en ella. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente. La palabra de Dios apunta a Dios y no apunta al hombre. Y Pedro dice ahora, sino que hombres, final 21, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Dios o los hombres? La respuesta es sí. Sí, Dios usó a hombres. Sí, ellos escribieron y sus escritos, cuando leemos sus escritos se intuye la educación de cada uno, se intuye su manera particular de expresarse, su ADN, así es. Pero ninguna sola palabra de este libro ha sido escrita por interés personal, sino que dice el texto que ellos fueron inspirados. Y quizá hemos de ser un poquito cautos con esta palabra inspirados porque puede llevar a conclusión. Los escritores de la palabra de Dios no eran Picassos, ¿verdad? Picasso esperando a que las musas aparezcan y pueda pintar, ¿verdad?
No, esta palabra inspirados tiene la connotación de ser movido por el Espíritu Santo, impulsados de una manera como el viento impulsa las velas de un barco y lo mueve. Esa es la idea. Movidos por Dios a escribir verdad confiable a la iglesia. Una iglesia que es columna y sostén de la verdad. La iglesia es columna y sostén, no es generador de la verdad. Dios es el generador de la verdad. Pero la iglesia es la columna y sostén de la palabra que es verdad, de su plan de redención precioso. Y esta es una verdad, hermanos, que hemos de defender, ya que no hay otra verdad en este mundo. No hay otra verdad. Fijémonos, no existe otra verdad de todas los millones de verdades en este mundo. No hay otra que salve el alma. No hay otra. No hay otra que sane al quebrantado. No hay otro mensaje. ¿Creemos esto? ¿Creemos genuinamente que la palabra de Dios es poderosa y confiable para guiarnos en esta vida, salvarnos y guiarnos a vivir eternamente con Él? O vayamos más allá. ¿Realmente piensas que esta es la verdad? Y que de esta verdad puedes extraer principios fundamentales para manejar tus finanzas en casa. ¿Lo crees? Que la palabra de Dios te enseña cómo realmente debes educar a tus hijos. ¿Lo crees? ¿O solo lo crees un poco? ¿O hasta cierto punto? ¿Crees que en la palabra de Dios está la solución a tu ansiedad? ¿A tu depresión? ¿O quizás se trata de la palabra de Dios más otras cosas? ¿O la palabra de Dios es segura y divina al 100% o no lo es, hermanos? Pero lo es. Y Pedro nos enseña que no se trata de opiniones de nadie, sino de la voluntad revelada de Dios. Por lo tanto, confía absolutamente, con toda seguridad en su palabra, porque solo la palabra de Dios salva y santifica. Y sí, hay millones de libros ahí fuera. Lee, por favor. Nosotros animamos a nuestros hijos, los tenemos aburridos. Leed novelas, poesía, cómics, que lean a aprender, que nosotros les hemos regalado libros de cómo hacer nudos, cómo construir un robot. Estas navidades les hemos regalado un libro de balística, de hacer proyectiles caseros, que devolvimos a los 2 días porque era un peligro en casa. No, se acabó, devuelto, Amazon, gracias. Pero lo cierto es que hay un mar tremendo de conocimiento, un mar increíble de conocimiento, ¿verdad? En los libros aún seculares. Lee. Cuánta historia, ¿verdad? Aprendimos leyendo Asterix y Obelix. Lee. Pero recuerda, como decía Spurgeon, visita muchos libros, pero vive en la Biblia. Solo un libro. Este libro es divino. Ninguno de cualquiera de los otros libros ha sido escrito para salvarte. Ninguno de ellos ha sido escrito para que tú seas más como Cristo, para que des fruto de santificación. Aún un buen libro cristiano apunta al libro. Y si rechazas la buena sabiduría de muchos libros seculares, vas a ser bastante necio y eso va a ser peligroso. Pero te voy a decir, ay de ti, ay de mí, si rechazamos la sabiduría de lo alto de la palabra de Dios. Ay de ti, ay de mí, si somos cautivados por la mentira de este lugar oscuro. Hay de aquel que es convencido de que Cristo es una invención humana o que realmente sí existió pero no es Dios. O hay de aquel que dice que cree en Dios pero vive su semana como que no existe Dios. Y que no sea este tu caso. Y como no os conozco, y aun si os conociera, diría: si realmente no crees en Cristo como tu Salvador y en la palabra de Dios que apunta a Cristo, te ruego y te llamo, porque Dios te llama a arrepentirte. ¿Qué mejor manera de empezar el año que pidiendo perdón al Señor por tu pecado? Porque la palabra de Dios lo dice, que somos pecadores y necesitamos salvación ya, urgente. Ven a Cristo
Mira la cruz de Cristo, pide salvación, pide clemencia al Señor. Sálvame, creo en tu palabra. No entiendo todo lo que dice, pero creo tu palabra. Confía en Cristo. Y nosotros los creyentes también podemos decir, ay, si realmente no damos fruto de nuestra salvación, fruto de entender la palabra de Dios. Y la urgencia de Pedro es que sus destinatarios tengan certeza de que realmente se aseguren de que son salvos. Eso es lo que Pedro quiere decirles. ¿Eres realmente salvo? ¿Confías? ¿Estás dando fruto desde la palabra? No caigas en las garras de los charlatanes que dan su interpretación personal. Ten certeza de que estás dando fruto personal. Por eso Pedro comenzó su carta en el capítulo 1, en el versículo 5, diciendo: añade con toda diligencia a tu fe virtud, y a la virtud conocimiento y dominio propio, y más perseverancia, y más piedad, y más amor. Sé diligente, dice en el 1:10, seamos diligentes en asegurar nuestro llamado, porque con tal perseverancia y certeza nunca tropezaréis. En otras palabras, dice, da fruto, porque si no estás dando fruto, háztelo mirar. Para Pedro esto era muy serio, porque si uno se llama a sí mismo creyente, pero no está creciendo, si no hay un patrón de crecimiento a la luz de la palabra en diferentes áreas de nuestra vida, si no se presta atención a la palabra, si no vives cautivado por la palabra, hemos de hacérnoslo mirar. Porque Cristo, el lucero de la mañana, va a volver a juzgar. Hemos de asegurarnos, hermanos, de que realmente creemos y crecemos desde este texto. Este es un serio llamado a que el creyente examine su corazón para ver si verdaderamente cree en una palabra que es absolutamente segura y sobrenaturalmente divina. Y que entonces al creer el texto demos fruto. Y sí, ¿cómo cuesta crecer en fe? ¿Cómo cuesta crecer en dominio propio? Es mi oración estos días. ¿Cómo cuesta crecer en piedad? ¿Cómo cuesta crecer en amor? Y sí, caemos y pecamos constantemente. Es día 2 y ya se me han olvidado la cantidad de pecados que tengo en mi mochila 2022. Caemos y pecamos. Ahora, ¿cómo respondemos ante nuestro pecado? Esta es la cuestión. ¿Cómo respondemos? ¿Con arrepentimiento genuino? ¿Acudimos al Señor pidiendo perdón? ¿Acudimos al ofendido pidiendo perdón? ¿O simplemente pensamos, bueno, este sentimiento de culpa ya se pasará? ¿O cómo respondes, por ejemplo, a tu falta de amor a los demás? ¿Rindiéndote, resignándote? O perseverando quizá otro día más, porque aún en tu frustración eres parte de una iglesia cautivada de la palabra de Dios que te exhorta un día más a mirar a Cristo, a su palabra, que es verdad y segura. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No deja de ser, irónico que el edicto final, la resolución final en la dieta de Worms, presentara a un Lutero, fijaros, un Lutero que era un Leo, un demonio con hábito de monje, que ha unido antiguos errores para formar un solo charco pestilente y ha inventado otros nuevos. Lutero debe ser considerado como un hereje convicto. Sus seguidores también serán condenados, sus libros serán arrancados de la memoria del hombre. No deja de ser irónico, ¿verdad? Porque la historia se ha encargado de negar rotundamente tal afirmación. Es más, la historia nos muestra cómo desde este momento el Evangelio ha avanzado grandemente hasta los confines de la tierra, incluso hasta Santiago, fijaros. Todo porque un hombre como Lutero y muchos otros hasta hoy precisamente no inventaron nada nuevo, sino que se sumergieron a estudiar fielmente la palabra segura y divina de Dios.
Y como iglesia, el llamado es a no inventar nada nuevo, sino a perseverar siendo una iglesia cautivada por las Escrituras, a una iglesia con toda paciencia e instrucción, apunte unos a otros, apunte a Cristo, a su poder, a su gloria, a su sacrificio, a su venida, a su ejemplo. Hemos de ser una iglesia que mira absorta a Cristo mientras apunta con el dedo al texto que Él mismo reveló. Termino con una cita del pastor inglés Martyn Lloyd-Jones. Fijaros lo que dice. La iglesia debe permanecer siempre bajo la palabra. Debe hacerlo y allí debemos mantenerla. No asumamos que porque una iglesia comenzó correctamente, así continuará. No ocurrió así en el Nuevo Testamento, ni ha ocurrido así desde entonces. Si la iglesia no pasa por una constante transformación por medio de la palabra, tal iglesia se convertirá en algo muy diferente. Debemos mantener a la iglesia bajo la palabra de Dios. Hermanos, debemos mantener a esta iglesia cautiva, ¿verdad? Debemos vivir cautivos de la palabra segura y divinamente inspirada de Dios. Qué mejor manera de comenzar este año, estas nuevas resoluciones, ¿verdad? Que vivir cautivado de la palabra de Dios. Si no acabaste tu lectura del año pasado, haz en lugar de la Biblia en un año, haz la Biblia en un año y medio o un año en un mes, da igual. Estemos en el texto. No hay mejor manera, hermanos, de dar gloria a nuestro Señor y tener certeza de nuestra salvación que creer en la palabra segura y divina que tenemos aquí delante. Amén. Oremos. Señor, gracias por humillarte hasta tal punto en que te has revelado con palabras, con verbos, sujetos y predicados y preposiciones a nosotros. Somos tan indignos e ignorantes. Gracias, Señor. Qué Dios tan grande y maravilloso tenemos. Si no fuera por este libro que tenemos delante, estaríamos condenados al infierno eterno, justamente. Pero tú, Señor, te has revelado a lo largo de la historia por medio de estos hombres que, movidos por tu Santo Espíritu, han escrito lo que tú querías revelar. Y, Señor, tú te has revelado por medio de tu Hijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Señor, y hoy leemos, aunque no hemos visto al Hijo hace 2000 años, pero creemos con ojos de fe que Él es verdad, que Él es Dios, que Él salva, que Él es la cabeza de nuestra iglesia y que creemos con absoluta certeza que este libro viene de ti. Te pedimos ayuda, Señor, para diariamente ser creyentes disciplinados en leer, sea la Biblia en un año, en un mes, en 2 o en 5, pero que estemos en la palabra. Señor, guarda a esta congregación que está empezando, caminando en la verdad. Guarda a nuestro hermano Ever, a los hermanos. Trae crecimiento, Señor, te pido. Que no se desvíen a izquierda ni a derecha, sino que vayan al texto, expliquen el texto y vivan el texto revelado por ti. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.